Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes. Como siempre, por Esdrújula TV. Hoy, un tema muy actual y muy antiguo. Migraciones. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador inmigrante es la nueva profesión. Al que agarran sin papeles, lo fleta en un avión. Volver no tiene sentido. Tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo. El que se fue no es tan gil. Por eso, si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz. Bien, desde la noche de los tiempos, desde África, desde esos valles en Kenia y Tanzania, nuestros más antiguos antepasados, cazadores y recolectores, continuamente estaban en movimiento. Eran nómades, buscaban nuevas tierras, nuevos lugares, nuevos espacios en busca de alimento. Muchas veces cruzaron a otros lugares absolutamente desconocidos. Eso es lo que está en nuestro ADN. Desde la noche de los tiempos estamos explorando y yendo a otros lugares. Claro que los tiempos fueron cambiando. En algún momento surge la agricultura. Con eso, la población se comenzó a sedentarizar, aumentó, comenzó a existir algún tipo de estructura de orden social, algo parecido a un protoestado. Por lo tanto, había un territorio, había una población, había un orden jurídico de algún modo, había principios de autoridad y antes que nada había una frontera. Esa frontera muchas veces era traspasada por invasores. Porque si nosotros estamos en este lugar y vienen muchos de otro, factiblemente los percibamos como invasores. Más allá de si vienen en son de guerra o tan solo desesperados para comer. Eso es también parte de la historia de la humanidad. La Biblia abunda en infinidad de historias sobre reyes que dirigieron pueblos hacia un destino venturoso y que a su vez arrasaron con los que estaban antes. Eso está en nuestra memoria colectiva desde hace miles de años. También, cuando la civilización comenzó a complejizarse y el Imperio Romano lentamente fue tomando ese espacio increíble sobre el mar Mediterráneo y gran parte de Europa, hay un proceso que a nosotros nos ha quedado en nuestro cerebro prácticamente sin discutir. El Imperio Romano habría caído por las invasiones de los bárbaros. Ahora bien, quizás las dos palabras básicamente encierran equívocos. Bárbaros era porque no estaban romanizados. Mismo concepto de los griegos. Si estabas afuera de su polis, si eras un extranjero, eras un bárbaro. En el sentido absolutamente autocomplaciente y narcisista de que dentro de esta ciudad o dentro de este imperio está lo mejor y afuera lo único que hay es salvajes. Esto es rotundamente discutible. Básicamente, en realidad, lo que pasaba es que los bárbaros, la mayor parte, no compartían la cultura romana, tampoco a esa altura de la historia, tampoco estaban cristianizados. Por ende,
era muy fácil verlo como el otro, como el peligroso. Pero el concepto también de invasión hay que tener un poco de cuidado porque depende de qué oleada estamos hablando. Hay básicamente 8 siglos, como mínimo, en el que continuas oleadas van surgiendo desde los confines de Asia o desde el norte de Europa. Algunos porque habían tenido líderes carismáticos que les habían jurado conseguir tierras fértiles y botines. Otros, tan solo porque el cambio climático, que también existía en aquellas épocas, los estaba empujando en busca de otras tierras. Pero muchísimos más, en realidad, en aquella época eran también refugiados. Eran pueblos que frente al avance de otros sustancialmente más belicosos, corrían en busca de la hipotética protección que podían dar las fronteras del Imperio Romano. Aquí, esto que uno diría, historia tan antigua, nos permite vislumbrar algunos de los temas que hoy en día estamos viendo en nuestro mundo contemporáneo. Los estados, en su proceso de modernización, tuvieron políticas bastante deliberadas de afincar población, de ahí la famosa expresión de Alberdi, gobernar es poblar, por lo cual, desde el Imperio Romano hasta hoy, básicamente hay una política muy deliberada de los estados de qué población queremos, dónde la queremos y bajo qué condiciones la queremos. Esta situación tiene múltiples ribetes y aspectos dependiendo de cada cultura y cada siglo. Por ejemplo, habitualmente hemos visto a los vikingos como unos salvajes depredadores. Quizás esos hábiles navegantes que llegaron hasta el mar Mediterráneo e incursionaron por el río Volga y al Mar Negro, y por supuesto que llegaron desde Islandia hasta toda la costa atlántica de Europa. Se rumorea que llegaron hasta Terranova, a Canadá. Eran también muy hábiles comerciantes. No siempre estaban en operativo pillaje. No siempre estaban atacando poblaciones. De hecho, los famosos normandos fueron poblaciones vikingas que se cristianizaron, que se acomodaron en el norte de Europa, en el norte de Francia, y que pasaron a ser un reino subsidiario de los francos. Entonces, esto nos va mostrando cómo todos estos procesos son extremadamente complejos, son parte de nuestra historia, y cada vez que ha habido un proceso aluvional de población hacia otro lugar, esto ha generado tensiones increíbles en dicho espacio. Por otro lado, si pensamos el proceso de expansión europea, que uno cuando lo encuentra en los libros dice eso, bueno, en realidad muchos pueblos lo definirían como las auténticas invasiones europeas, que arrasaron con todas las culturas preexistentes y con todas las estructuras estatales que había en los otros lugares. Entonces, el proceso de expansión europeo, por ejemplo América, obviamente, aparte de haber sido inmigrantes ilegales, claramente indocumentados, fueron antes que nada una invasión. Pero aquí empiezan las sutilezas. No era lo mismo sufrir la invasión británica que la española. Y esto no lo dice un fan de los Habsburgo o de los Borbones. Para los españoles, América era parte de España. Por lo tanto, pasaba a ser racional fundar una universidad. Por algo que vamos a ir desarrollando, quizás con ejemplos bastante fuertes,
Los británicos, los anglosajones, entendían de que ellos tenían que avanzar en esa tierra prometida, arrasando con todo. Por ende, el proceso de mestizaje prácticamente fue inexistente y indio bueno era un indio muerto. No así para los españoles, en el que, producto de la amalgama que habían sido las invasiones que ellos mismos habían sufrido de los árabes, había una perspectiva ya absolutamente asumida sobre el proceso de los mestizajes y los encuentros y choques de las diversas culturas y la coexistencia incluso en algún momento hasta de religiones distintas. Claro que bajo el imperio de la Iglesia Católica eso va a cambiar, pero en la matriz de larga duración de la cultura hispánica había un espacio sustancialmente más amplio que en otras culturas para tolerar al otro relativamente distinto. Lo cual no quiere decir de que la colonización española haya sido una bendición plegada de dones. No lo es. El hecho concreto es que con el advenimiento de la modernidad surge el concepto de individuo, surge el concepto de documentación de ese individuo, surge el concepto de destino propio, de sueños específicos. Parte de ese sueño, de algún modo, uno lo puede encontrar en el Mayflower. Unos puritanos con un rotundo modelo de qué tipo de vida querían hacer en otro lugar y cómo querían trasplantar una cultura específica. Ahora bien, estos modelos muchas veces que tenían tan claro cómo eran ellos y cómo querían desarrollarse, muchas veces tenían una contracara siniestra. Hay una palabra en alemán que describe el concepto de espacio vital, Lebensraum. Desde 1890 hubo un montón de teóricos alemanes que teorizaron sobre que su hipotética raza aria necesitaba un espacio propio, amplio, en el que no se encontraban básicamente con vestigios de las otras poblaciones. Esto va a ser parte de lo que va a generar el conflicto de la Primera Guerra Mundial, parte del modelo imperialista de Alemania y obviamente un precedente hiperclaro de la ideología nazi, en el que no solo había una orden de ejecución de los judíos, también de los gitanos, pero también de erradicar desde los checos hasta los eslavos, o sea, ucranianos y otras comunidades o eran desplazadas o eran arrasadas, porque el concepto nazi era de que ellos no pensaban coexistir con otras culturas en pie de igualdad. O eran esclavos o habían sido exterminados. Y este tipo de pesadilla es el rostro más perverso y más pavoroso de los efectos que hasta el día de hoy uno ve en todos los procesos de xenofobia, en el que el otro es sistemáticamente percibido como un enemigo. No importa por qué razón esté llegando a nuestras tierras, si es extranjero, para este tipo de ideologías es una competencia a ser erradicada. Este tipo de planteos son los que han hecho que hoy en día, ejemplo, en Europa, las sociedades prácticamente asistan impasibles a miles de refugiados muriendo a las orillas de Europa. Seguimos el próximo bloque. Muchas gracias.
A partir del jueves 21 de octubre y todos los jueves a las 20 horas, los invito a compartir este espacio que llamamos El Puente, un espacio donde invitaremos a los más grandes políticos de este país, pero los descubriremos desde su lado humano. El Puente va todos los jueves a las 20 horas por Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento o cuando tengas ganas? Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Me quebró su maltrato, me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon, Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. dispuestos a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte. Pero te podés volver a levantar. Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU para darle profundidad y continuidad a la Operación Milagro, responsable de devolverle la vista a miles y miles de uruguayos. El rol de las asociaciones fue fundamental para llegar a más de 300.000 personas de todos los rincones del país, que finalmente desembocaron en más de 100.000 operaciones. 100.000. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos Lista 1, la lista de ONASPU. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Ya habíamos visto que en el proceso de globalización europea, el dominio de Europa se extendió hasta el último rincón. De hecho, los británicos, solamente los británicos, dominaban 30 millones de kilómetros cuadrados. Aparte de ser unos grandes turistas afortunados que lograron llevarse un montón de souvenirs para el Museo Británico, los británicos tenían otra gran particularidad, que es que tienen pasión por los mapas. Hace pocos días tuve la suerte de una charla sobre un uruguayo que había estado como observador de las Naciones Unidas en Afganistán. Brillante charla, que en determinado momento desliza una frase que sorprende a todos. Dice: nada más parecido a un afgano que un uruguayo. Ambos países fueron dibujados por los británicos. Ambos países generaron historias extremadamente complejas desde el punto de vista geopolítico, porque quizás el mapa no condecía demasiado con la realidad cultural y étnica del hipotético país creado por los ingleses. De hecho, para otro programa,
Afganistán básicamente son al menos 7 países distintos. Y el más grande, que debería ser el de los pashtunes, en realidad 2/3 está en Pakistán. Pero esto es básicamente como concepto inicial. El hecho concreto es que este tipo de países dibujados, en el proceso de descolonización, generó múltiples contradicciones, infinitos movimientos de personas que, tratando algunos de escapar de la violencia, otros en busca de un futuro más venturoso, trataron de emigrar. Esto está totalmente definido en infinidad de libros. Esta noche, aunque sea, vamos a trabajar 2 radicalmente distintos. Uno, el de un autor alemán, Günter Wallraff, que, siendo periodista, perpetró quizás la sátira más salvaje al modelo cultural alemán. Se llama Cabeza de Turco. En Cabeza de Turco, Wallraff, él como periodista, es el protagonista, porque él asume la identidad turca. Pasa a disfrazarse, a incorporar las características culturales de un turco en Alemania y sale a buscar trabajo. Pasa a ser, como pocas denuncias, el contraste de una sociedad que se muestra como civilizada, europea, comunidad, OTAN, el sumum de la civilización, cómo tratan realmente a los inmigrantes pobres de una cultura que ellos visceralmente desprecian. La proeza personal de Wallraff de asumir el papel radicalmente del otro, creo que realmente lo hace un libro absolutamente único y que es una experiencia radicalmente conmovedora. Hace pocos días, la sociedad uruguaya tuvo una alegría. Una de sus intelectuales más insignes, Cristina Peri Rossi, logró el premio Cervantes. Tiene una extensa obra, tanto en poesía como en cuentos y asimismo novelas. Hay una que quizás logre cifrar como pocos el tema de lo que es el desarraigo. La nave de los locos. La nave de los locos toma el nombre de algo que ya Michel Foucault describía en la historia de la locura en la época clásica, que era esa peculiar y folclórica costumbre que había en el medioevo de que aquellas personas que estaban definidas por su marco social como dementes, locos, eran trasladados a una nave que se definía así, la nave de los locos, que emprendía destino hacia alta mar. En ese lugar eran arrojados al mar para que se ahogaran. En el hipotético caso que esa persona lograra nadar hasta la costa, bueno, significaba que obviamente no estaba tan loco y bienvenido a la comunidad otra vez. Perdón, fue un chiste lo que te hicimos. Nos alegra mucho que estés tan cuerdo. El hecho concreto que esa práctica bestial resumía como pocos lo que una sociedad organizada hacía con el raro, el extraño, el loco, el demente, el que no es nosotros. En esta novela, Peri Rossi lo que hace es describir la peripecia de X, alguien que ya no tiene papeles, ya obviamente no tiene nombre,
difícilmente tenga una identidad, porque todo eso, en función de las dictaduras que arrasaron a América Latina, le está vetado a esa persona. Logra hacer esa catarsis increíble que significa el ya no tener una tierra hacia donde volver y estar en una tierra que quizás no te quieran. El ser una persona de ningún lugar. Ese vacío, ese desarraigo, ese exilio, no buscado en lo más mínimo, sino forzado por regímenes dictatoriales, es el tema central en Peri Rossi. De hecho, y es relevante para el próximo bloque, Cristina tiene la sabiduría de haber escrito en Indicios Pánicos, muy a inicios de los años 60, quizás una de las mejores descripciones de lo que era el futuro Uruguay demográfico. Un país que expulsa gente sistemáticamente para asegurar que esa gerontocracia siga atornillada al sillón. Y si esto no había sido suficiente, en los museos abandonados baja la perspectiva hacia lo que es una familia de un hipotético patriciado uruguayo en proceso de descomposición y sobre cómo las generaciones precedentes van configurando una atmósfera absolutamente irrespirable en el que la única salida sea el exilio voluntario. El hecho concreto es que la literatura logra, más que muchos ensayos de sociología, mostrar todos los aspectos de los sueños, dramas y pesadillas. Hay un texto del sociólogo César Aguiar que en los tempranos años 80 logró sintetizar como pocos este tema. Se llama Uruguay, país de migración. En este texto, don César logra hacer lo que yo diría la sociología más inteligente que se ha hecho en este país. Primer punto, logra mostrar en términos estadísticos cómo hay una mitología que no tiene nada que ver con la realidad. Mucho más interesante, logra plantear hace 40 años cuáles eran las escasas ventanas de oportunidad que tenía la sociedad uruguaya. Con los titulares del lunes queda bastante claro que nuestra casta dirigente las ha dilapidado. Pero pasemos básicamente a resumir cuál es el concepto que maneja Aguiar. Hay una evaluación sobre el proceso fundacional de Uruguay en el que sí queda rotundamente claro, si uno ve, por ejemplo, la ciudad de Montevideo en la época de la Guerra Grande, cómo la mayor parte de la población, de hecho, más de 2/3, eran directamente europeos. ¿Por qué? Porque el puerto de Montevideo era una base militar de la flota anglo-francesa, más los batallones de vascos, más la Legión Garibaldina, más los unitarios exiliados desde Buenos Aires, porque del otro lado estaba Rosas, causa federal. El hecho concreto, que eso era Montevideo. Pero toda la población de Uruguay, en ese contexto, básicamente entraban cómodamente en el Estadio Centenario. Estamos hablando de menos de 100.000 personas. En los que sí, es claro, y hay que volver a remarcar, la presencia europea en lo que vendría a ser la élite política, militar, empresarial, profesional, era abrumadora. Lo que se escapa habitualmente es que la mayor parte de la población no tenía esas características. De hecho,
por razones que es fascinante. Las élites dirigentes de América Latina fueron, en primera instancia, absolutamente europeizantes en el modelo anglosajón, que era la panacea. Luego hay una enorme rotación hacia el otro imperio, hacia Estados Unidos. Entonces, personas como Sarmiento, que sin ningún tipo de ambajes decían: no ahorren la sangre de los gauchos, porque no sirve ni para regar las pampas, tenía un planteo rotundamente racista, y no hay mayor forma de verlo que esa. Más allá de que Sarmiento era petizo, era de San Juan y era básicamente bastante moreno, lo cual lo hace muy trágico el personaje. De hecho, su proceso de formación, su utopía, era, por ejemplo, en la provincia de Cuyo, en Argentina, traer una colonia de anglosajones provenientes de California, que solamente hablaran inglés. Que la Universidad de Argentina fuese dirigida por un norteamericano, al igual que los principales colegios. De hecho, trajo barcos llenos de maestras norteamericanas. Porque, y hay correspondencia al respecto, una de sus fantasías era que en algún momento, en esas lejanas tierras de Cuyo, realmente se pudiese hablar de la formación, de la instalación de un Estado yanqui. Que eso iba a ser el motor de desarrollo de esto. Este tipo de planteo no es Sarmiento, es toda una élite que consideraba que con criollos no se iba ni a la esquina. Por ende, para bien y para mal, hubo una política deliberada de afincar poblaciones europeas con mayor o menor éxito en, por ejemplo, colonias agrícolas. Algunas funcionaron, otras fueron un fracaso rotundo. El hecho concreto es que Europa resolvía sistemáticamente su cuestión social, o al menos la paliaba, mejor dicho, expulsando sistemáticamente gente hacia América Latina o hacia Estados Unidos. De hecho, en las hambrunas, tanto en Irlanda como en Suecia, gran parte de esa población emigra directamente hacia Estados Unidos. El hecho concreto es que hacia 1890 todos estos procesos demográficos comienzan lentamente a nivelarse. Y es aquí que César Aguiar comienza a rastrear cada 5 años algo que va a ser la parte medular del siguiente bloque. Muchas gracias. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestas a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia.
Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. A partir del jueves 21 de octubre y todos los jueves a las 20 horas, los invito a compartir este espacio que llamamos El Puente, un espacio donde invitaremos a los más grandes políticos de este país, pero los descubriremos desde su lado humano. El Puente va todos los jueves a las 20 horas por Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento o cuando tengas ganas? Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU y por la importancia de defender el Plan Ibirapitá, clave de integración digital para los adultos mayores. El programa Ibirapitá integró digitalmente a cientos de miles de jubilados y pensionistas. Y su defensa es un aspecto central para ONASPU. Para que se sigan entregando tablets a todos los jubilados y pensionistas. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos Lista 1, la lista de ONASPU. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Don César Aguiar lo que hace es rastrear sistemáticamente cada 5 años el proceso de evolución de la población uruguaya desde 1890 y detecta algo que va casi a contrapelo de la mayor parte de las creencias nuestras. Va mostrando cómo en realidad desde esa fecha en adelante cada vez fue menos significativo el proceso migratorio europeo, comenzaron a pesar otros procesos migratorios, pero lo que radicalmente define nuestro muy escaso crecimiento es el crecimiento vegetativo, o sea, la capacidad de una tasa de natalidad que vaya superando la población previa. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos tan convencidos de que toda la sociedad uruguaya es tan radicalmente europea? Bueno, desde el modelo Ballista en adelante, pero en realidad ya era heredero de todos estos proyectos positivistas, porque Sarmiento era gran amigo de Varela, por ejemplo, en todos estos procesos había una cierta predilección sistemática para presentar este tipo de sociedades como civilizadas, porque está llena de europeos. Dicho, hay un librito, de más o menos de esos años, 1880, de Ángel Floro Costa, que se llama Nirvana. Un panfleto maravilloso para convencer a cualquier inmigrante que lo mejor que podía hacer con su existencia en esa época era inmigrar hacia Uruguay, porque explicaba parte de las características geográficas, las características políticas, y explicitaba
que país estable como este, casi imposible. Democrático como este, casi imposible. Que los derechos, por ejemplo, la propiedad privada, eran radicalmente respetados. En toda esa línea de elogios increíbles, porque de alguna forma Nirvana nos está llevando a un concepto paradisíaco, según las filosofías orientales, solamente había un pequeño problema: nuestros vecinos. Flor Acosta reconocía que el único problema que tenía Uruguay en concreto era que teníamos a los brasileños y a los argentinos de vecinos. Si no, esto era claramente el Edén. Lo interesante es que César Aguiar va mostrando cómo, si bien es cierto que los procesos migratorios eran pequeños, pero altamente calificados, por ende, gran parte de esos inmigrantes europeos, en pocos años más tarde, estaban integrando de algún modo la élite profesional, la élite empresarial, ¿por qué no la política? Lo que sí iba aconteciendo sistemáticamente eran dos procesos. Uno, que los que nacían en estas tierras tendían a tener la tentación irredimible de irse. Pero mucho más interesante, muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a estas tierras rápidamente se deprimían y se iban a Argentina o a Brasil. De hecho, pensemos la tierra purpúrea de Hudson, en el que más allá de todo esa novela deslumbrante para entender lo que era el Uruguay del siglo XIX, lo que hay es una peripecia de un anglosajón que está en Inglaterra, que está en Argentina, que no logra realizarse económicamente, que le dicen de que en Uruguay era muy fácil. Le lleva escasas carillas del libro que quede patentemente claro de que tampoco era fácil aquí. Entonces, lo que sí se daba era que la sociedad uruguaya nunca fue tan la sociedad abierta que se pregona. Lo que Aguiar va mostrando a su vez es que teníamos una extraña combinación, en algunos aspectos muy afortunada, de baja tasa de natalidad desde muy tempranas épocas, baja mortalidad, por ende, bastantes longevos, pero hay un proceso sistemático por el cual los uruguayos tienden a emigrar. ¿Por qué? Bueno, en algo que ya había visto Lamas en La riqueza del Uruguay, la matriz productiva uruguaya funciona echando gente. Y esta matriz expulsatoria por el cual la estructura de nuestra principal fuente de ingresos, que es el agro, tiene una estructura sistemática y crecientemente latifundista, apunta directamente a ir vaciando el interior de población. Lo que señala César Aguiar es que tenemos dos procesos migratorios. Uno interno, por el cual nosotros tenemos un país en forma de cáscara de huevo. Esto significa que las personas que nacen básicamente en el centro del país tienden a emigrar hacia las fronteras, hacia la costa, no solamente hacia Montevideo. Esto es interesantísimo. Es hacia el litoral o hacia la frontera con Brasil. ¿Por qué razón? Bueno, por la simple y llana razón de estructura de costos de la canasta básica. Es más fácil vivir en la frontera
que vivir en Durazno o en Flores. Ese proceso va haciendo de que el centro del país es estructuralmente un enorme vacío demográfico. Pero hay un segundo fenómeno, recurrente, sistemático, no importa la década, por eso es tan grave, por el cual los nacidos en Montevideo tienden a optar o por Buenos Aires, por Barcelona, por Haifa o por Sydney, por Montreal. Sistemáticamente hay un proceso por el cual gran parte de los jóvenes de este país, habitualmente los más calificados, los con mayores inquietudes, tienden a sentirse impelidos a emigrar. Esto no necesariamente sería un problema, porque bueno, se están realizando. Único pequeño drama atroz que tiene la sociedad, que entre otros Lanzaro, Jorge Lanzaro, trabaja en algún estudio. La sociedad uruguaya, tan hábil en expulsar gente, es más siniestramente eficaz en rechazar a los que intentan retornar. Habitualmente hay picos de migración muy fuertes. Uno, obviamente, fue en el proceso de la dictadura, exilio político. Otro, en los picos de crisis económica. Pensemos en el año 1982, pensemos en el del 2002. 2008 en menor grado. Porque básicamente Uruguay todavía en esa situación básicamente seguía en una estructura de crecimiento. Pero el hecho es que cuando los ciudadanos uruguayos tratan de retornar, la aldea es muy poco hospitalaria. Y esto uno podría pensar que es un fenómeno de estos últimos años. Bueno, es sustancialmente más estructural y lo podemos ver, por ejemplo, en las biografías de algunos escritores. Pensemos en Florencio Sánchez, pensemos en Quiroga, pensemos en Rodó. Pensemos que si bien es cierto que Mario Benedetti retornó del exilio, hay una vieja leyenda urbana que dice que Onetti explicó claramente que él, más allá de que estábamos supuestamente en democracia recuperada, él no retornaba al país que mandaba el general Medina. De hecho, hace pocos días, en las redes, hubo un intercambio sobre Cristina Peri Rossi y alguien señaló, bueno, es uruguaya, sí, pero ella no va a volver. Lo interesante es que Cristina Peri Rossi ha retornado en multiplicidad de veces a Uruguay, pero, al igual que tantos otros, ya asumió de que había logrado generar raíces dolorosas, es cierto, pero raíces al fin en otra tierra que resultó ser más amigable. O como dijese un amigo mío en forma de sátira, bueno, pensemos en Gardel. Claro que nació en Tacuarembó. Eso lo vamos a seguir discutiendo. Nació en Tacuarembó. Lástima que no es mi Montevideo querido, sino mi Buenos Aires querido. Porque es muy fácil decir de que esa persona optó por el fama, dinero, lo que fuese afuera. También, y esto César Aguiar lo muestra muy bien, hay multiplicidad de razones por las cuales las personas cambian su domicilio y cruzan otros lugares. Está la económica, está la política,
pero rotundamente también está la cultural. ¿Qué pasa si la persona entiende y vive claramente de que tiene más interlocutores en otra tierra que aquí? Eso ha sido la opción de miles de uruguayos. Ya no les hablemos de que aquí pueden tener una estructura de ingresos paralela. Pesa mucho de que quizás están encontrando un mundo sustancialmente más impactante y atractivo del otro lado. Claro que hay un pequeño gran problema, no para los uruguayos, sino para todos los habitantes del sur. Cayó el muro de Berlín en 1989. Alegría total. Único pequeño problema. Muchos más muros se construían en aquella época y se siguieron construyendo. Y no solamente es el de Trump en México. Europa se ha tratado de convertir en una fortaleza frente a esos salvajes que tratan de introducirse en la blanca Europa. Quizás sea bueno empezar a meditar que aparte del desafío del cambio climático, la humanidad tiene que empezar a caminar, a entender algunas cosas básicas, como que el otro es demasiado parecido a uno. Que quizás más que muros sea interesante construir puentes. Pero claro, para eso se necesita que unas cuantas estructuras políticas cambien. Porque vivimos en un mundo en el que el sagrado mercado ha dictaminado que los capitales, no importa cuántos millones de dólares o euros, vuelan en un segundo a otra comarca. En un clic, que las mercadencías, obviamente que hay que bajar los aranceles. Para eso está la Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, las personas, no. Las personas las detenemos. Si tiene aspecto de sirio, factiblemente sea un terrorista, porque viene tratando de cruzar a pie. Ahora bien, si viene en un avión un jeque de Arabia Saudita, wahabita, absolutamente fundamentalista, con su séquito de esposas dominadas por una estructura patriarcal espantosa, y él a financiar proyectos religiosos de intolerancia total, sonreímos porque es un inversor. Entonces, no todo es igual, hay que pensar un poco. Para eso, una vez más, siempre la misma consigna. Cultos para ser libres, libres para luchar. Muchas gracias.